Les temperatures màximes pujaran, un augment que serà més notable cap a l'interior. Les mínimes no experimentaran canvis. I ahir a la Fashion Week, la vesprada va estar carregada de desfilades de grans dissenyadors, com és el cas de Tonuca o Àlex Vidal. Ens van presentar el que seran les seues col·leccions per a la pròxima temporada primavera-estiu 2011. Els colors predominants del repertori d'ambdós creadors van ser el negre, gris i blanc. Prendas voluminosas con un aspecto surrealista y soñador. Esto es lo que quiso transmitir ayer la diseñadora Tonuca para su próxima temporada primavera-verano 2011. Con colores como el blanco, negro, gris o turquesa nos acercó a la estrecha línea entre lo terrenal y lo divino. Y era un poco pues un juego de sensaciones, de contar cosas a través de las prendas y de que hablaran por sí solas y que también que cada uno interpretara lo que sentía en cada momento. Por el contrario, en su desfile, Àlex Vidal apostó por un escenario mucho más realista. La pasarela, decorada con farolas, representaba uno de los barrios más conocidos de la ciudad de París, el de Montmartre. La colección, titulada Un café au lait s'il vous plaît, nos transportó a la capital francesa más chic del momento. Me tocaba París, he hecho Nueva York, he hecho Londres. Me apetecía París, sinceramente no. Es lo que en ese momento me apetece, y como a mí siempre me gusta coger ciudades que marcan tendencia, pues en este caso me ha tocado París y la próxima igual es Milán. Una colección marcada por las formas. Es una colección que tiene muchas asimetrías, tanto en las formas como en los drapeados. Tengo muchos drapeados, un cambio de dirección, juego con muchos volúmenes. Un estilo que pudimos ver tanto en los trajes como en los vestidos de cóctel. I és hora de repassar els continguts més destacats del nostre informatiu d'avui. Un nou informe policial assegura que el Partit Popular es pogué finançar i